Hola a todos y bienvenidos a todo lo que se sabe sobre Five Nights at Maggie's 3 antes de su lanzamiento. La fecha de lanzamiento se anunció hace unos días y está programada para el martes 21 de mayo, casi 11 meses después del lanzamiento de la segunda entrega, donde vimos tanto su jugabilidad como la historia. Con el lanzamiento de la tercera entrega, podremos saber cómo continúa la historia del hombre que prometió revolucionar el mundo de la ciencia, buscando la inmortalidad transfiriendo la vida humana a un cuerpo artificial, pero preservando los recuerdos, sensaciones y otros aspectos. Es importante recordar que John McAdams es el hombre que está en esta búsqueda, mientras que su hijo Henry McAdams se erige como su más firme opositor. John, para llevar a cabo sus experimentos, ha recurrido principalmente al asesinato de niños de corta edad, incluyendo a su propio hijo de 3 años y algunos huérfanos. They can't stop progress. And I'll kill as many as it takes to succeed. The experiment failed. My son, he's in his new body. But it's not him. It's just not him. How did they connect me to those orphans? It's not possible. I was careful. I had the bodies dismembered, disfigured, impossible to distinguish. The parts scattered, fragmented, far from this location. A pesar de los esfuerzos de Henry por capturar a su padre, John parece eludirlo, como sugieren algunas cintas encontradas. Dado que Henry es el único confirmado como opositor de los planes de su padre, se presume que él es el que se comunica de forma anónima en ciertos videos, advirtiendo a John que tarde o temprano pagará por sus pecados y que no habrá perdón por el sufrimiento que ha causado. Henry se propone asegurarse personalmente de que su padre pague por cada uno de sus actos, buscando poner fin a todo este horror. Lo recién mostrado corresponde al vídeo que reveló la fecha de lanzamiento del juego, donde la frase final pareciera revelar que posiblemente en esta entrega se ponga fin a todo. Sin embargo, este vídeo es solo una muestra de lo que está por venir. Además de las imágenes de los animatrónicos y el entorno, se ha revelado más sobre la trama del juego. No obstante, para comprenderlo plenamente, es necesario recordar algunos detalles clave de la segunda entrega. La segunda entrega nos transportó a un almacén perteneciente a la compañía John McAdams Entertainment, donde se guardaban todos los animatrónicos y accesorios de los antiguos restaurantes de la empresa. Este almacén, que también servía como un recorrido turístico para aquellos interesados en ver el legado que dejó John McAdams, fue clausurado apenas un mes después de su apertura debido a que no era seguro para los niños, ya que no había ningún tipo de seguridad contra la maquinaria del lugar. Gracias al final bueno, se pudo saber que la fecha del cierre del almacén fue un 23 de julio de 1995. Es en este punto donde toda la información sobre la tercera entrega permite saber qué sucederá después del cierre. Una publicación del creador nos dirige a un sitio web oficial de una empresa llamada Creative Concepts. Después de los eventos de los 2 primeros juegos, en 1995, el director ejecutivo de esta empresa, Arthur Hubbard, adquirió John McAdams Entertainment y así reabrió el icónico Maggie's Magical World, el restaurante principal del primer juego. El sitio web ofrece más detalles sobre Creative Concepts, que inicialmente se conoció como Hubbard's Tech y fue fundada por Edgar Hubbard. Originalmente, la empresa se destacaba en el desarrollo de prótesis robóticas. Sin embargo, con la popularización de la televisión, Edgar decidió cambiar el enfoque de la empresa, naciendo así Creative Concepts, una firma dedicada al entretenimiento. Esta empresa fue pionera en la creación de un programa de televisión protagonizado únicamente por robots animatrónicos, así como en la construcción de un parque de atracciones con robots como principales animadores. Es Creative Concepts la encargada de revivir Maggie's Magical World, reintroduciendo a los icónicos personajes ya conocidos y presentando nuevos integrantes. El objetivo principal de esta gran reapertura es recuperar el lugar que hizo feliz a miles de niños en los años 80 y al mismo tiempo honrar la memoria de John McAdams, el fundador de la pizzería, según lo mencionado en la página web. Además, en la página se ofrecen 2 oportunidades laborales distintas, una para el puesto de guardia de seguridad y otra para reparador de animatrónicos. En cuanto a la posición de guardia, se menciona que la empresa está en busca de un vigilante nocturno que trabaje desde la medianoche hasta las 6 a.m. Lo más destacado es que la empresa no asumirá responsabilidad por lesiones o desmembramientos que pueda sufrir el guardia, algo realmente inquietante. A pesar de esto, el pago ofrecido es de $170 a la semana. ¡Puta, qué ofertón! En la sección de reparador de animatrónicos, solo se presenta un vídeo con un fondo negro en el cual aparecen símbolos en distintas partes de la pantalla. Estos símbolos corresponden al alfabeto griego, incluyendo letras como Z, Iota, Alfa, Sigma, Beta, entre otras. Al colocar estas letras juntas en un traductor, no se obtiene ninguna frase coherente. Sin embargo, al insertar algunos espacios entre las letras, se forma la frase «Lo lamento», seguida por una pantalla llena de cuadros.
No está claro si el propósito de estas letras griegas es simplemente mostrar esta frase, o si forman parte de un futuro puzzle que será relevante en el videojuego, ya que la página que subió este vídeo se llama Encuéntralos y hasta el momento es el único contenido disponible. Esta dinámica de encontrarlos recuerda al segundo juego, que animaba a los jugadores a encontrar cintas VHS ocultas. Siendo esto lo último relacionado con la página web, veremos ahora el contenido revelado del juego en descripciones, imágenes y videos. Primero veremos la descripción proporcionada, el cual dice lo siguiente: un nuevo mundo mágico de Maggie está en la ciudad. Después del cierre de John McAdams Entertainment Warehouse Tour, Creative Concepts decidió comprar John McAdams Entertainment para traer un nuevo y mejorado Maggie's Magical World. Este establecimiento recuperará toda la magia y diversión de los lugares antiguos, trayendo de vuelta a Maggie y algunos nuevos amigos que se unirán al escenario con ella. Entonces, ¿qué esperas? Ven al nuevo mundo mágico de Maggie para vivir la experiencia de tu vida. Hay pocos vídeos disponibles relacionados con la tercera entrega, pero todas comparten un elemento común: una figura anónima, que teorizamos podría ser Henry, deja en claro su determinación de poner fin a todo, ya que está listo para hacerlo, pero John McAdams contradice esta opinión. Después de esta introducción, se presenta el tráiler oficial del juego, revelando aspectos clave de su jugabilidad. En primer lugar, el juego contará con un total de 9 cámaras, que el jugador deberá monitorear constantemente. La oficina tendrá un diseño similar al de FNAF 1, con 2 puertas equipadas con botones para activar la iluminación y cerrarlas respectivamente, siendo esta la mecánica más básica. El local contará con suministro de energía limitado, que presumiblemente se agotará al utilizar las cámaras y otras funciones de las puertas. Sin embargo, se podrá conservar temporalmente desactivando la energía desde la pestaña Breakers en la pantalla, aunque esto dejará al jugador en la oscuridad y sin acceso a las funciones de las puertas, por lo que se recomienda utilizarlo con precaución y solo cuando no haya una amenaza inminente. Otra pestaña en la pantalla permitirá monitorear la ventilación principal, donde parece que solo se podrá utilizar una linterna para mantener a raya las amenazas. Además, se observa que habrá tareas adicionales durante las noches, como reparar o mejorar a los animatrónicos, lo que requerirá que el jugador se acerque a ellos. Con un total aparente de 7 animatrónicos en el local, a menos que haya sorpresas adicionales, deberás encontrar la estrategia óptima para sobrevivir las noches. Pero además de eso, también se tendrá la tarea de seguir explorando la historia detrás de John y Henry McAdams. ¿Crees que se revelará más sobre el pasado de John y su experimento de la inmortalidad? ¿Podrá Henry finalmente detener los oscuros planes de su padre, como insinúan varios videos? Pronto podremos saber cómo continuará esta interesante trama creada por Manuel Genaro, que llevamos siguiendo hace más de un año. Todo lo mencionado en relación con los juegos previos fue un resumen. Si deseas recordar o saber más sobre la primera y segunda entrega, recomiendo ver los análisis profundos individuales que tiene cada uno, los cuales dejaré en descripción. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.